con el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas. ¿Cómo está, gobernador? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, la situación es tremendamente compleja, más esta semana con los hechos ocurridos en la región del Biobío. ¿Cree usted, gobernador, que como están las cosas hoy día, extender el estado de excepción es la mejor solución o la mejor alternativa para hacer frente a este conflicto? A ver, yo creo que lo que está sucediendo en nuestra Araucanía y en la provincia de Arauco es algo que se arrastra ya hace bastante tiempo. Si bien hemos visto los últimos días hechos más notorios desde el punto de vista mediático y periodístico, esto es lo que vienen viviendo familias hace ya años en nuestra región. Creemos que el Estado no puede dejar abandonadas zonas de nuestro país que hoy día están bajo constante amenaza y ataque, como lo que ocurre principalmente en la provincia de Arauco y en algunas zonas de Malleco. Por ende, creemos que el estado de excepción es una medida que hoy día, si bien entendemos es la medida última que hoy día tiene el gobierno para poder hacer frente a este tipo de atentados, así lo es. Lo único que hemos visto estos últimos días es que estos grupos son grupos organizados, son grupos paramilitares que tienen alto poder de fuego, y lo que han hecho estos días en estado de excepción es demostrar ese tipo de actitudes, pero hoy día es absolutamente necesario un control en la zona y el resguardo, obviamente, de nuestra democracia. ¿Y en qué se ha traducido específicamente y concretamente? Porque cuando esto comenzó, este estado de excepción, y cuando se anunció que iba a estar presente personal de las Fuerzas Armadas, se dijo, bueno, esto lo que puede traer efectivamente son situaciones de violencia incluso más graves, por la gran presencia de armas que tienen, por supuesto, algunos grupos allá, pero también la presencia de armas por parte de las Fuerzas Armadas. Y lo vimos ahora en Cañete con una persona fallecida y con 3 personas heridas. A ver, lo que no queremos es más personas obviamente fallecidas en nuestra región ni en la zona sur del país, pero tampoco podemos dejar a merced de estos grupos violentos. Me acaba de llegar la información de que hubo un atentado incluso en la casa de un parlamentario durante la noche. O sea, estamos hablando de situaciones ya bastante más complejas, y como te decía, esto es una situación que se viene dando hace muchos años en la región. Nosotros la evaluación que tenemos es, por un lado, a pesar de que tenemos todas estas complicaciones de estos atentados que han sido muy notorios en este último tiempo, la sensación de la gente, hasta por lo menos un par de días atrás, era de tranquilidad en el campo, de poder trasladarse en rutas que estaban prácticamente cortadas y tomadas por estos grupos, que eran intransitables porque el riesgo de que los atentaran eran altos. Y hoy día con estos patrullajes mixtos, que eran eso, patrullajes mixtos, aquí no había ningún tipo de acción por parte de las Fuerzas Armadas, sino que era un apoyo a las policías y a poder restablecer estos órdenes que tan necesarios en nuestra región. Entonces, teníamos según los datos del gobierno, una disminución importante tanto en las usurpaciones, en los ataques y en los incendios, y por otra parte una sensación de quienes están en la zona rural, de quienes tienen que trabajar y moverse, que era favorable en esa línea. Así que nosotros, por lo menos desde mi posición, yo lo veo como una alternativa importante para poder controlar la violencia en nuestra zona. Lo que hemos visto estos últimos días lo único que hace es demostrar que estos grupos están muy organizados y que tienen un alto poder de fuego. Claro, pero viendo lo que ha ocurrido también, hay muchas personas que dicen que violencia, o en este caso armas de militares, traen más violencia, traen más armas. ¿Qué le responde a esas personas? ¿Qué le responde, por ejemplo, a líderes mapuches como Elisa Loncón, que dicen que este no es el camino? A ver, yo creo que cuando se vio en los últimos días, por ejemplo, el descarrilamiento de un tren en Victoria como una gran noticia, yo solamente recordar que este es el tercer descarrilamiento que vivimos. Esto no es una situación de ahora, y el Estado tiene la obligación de hacer una protección de la zona y de las personas de trabajo, y del mundo mapuche también. Si lo que pasa aquí es que esto se mezcla, se habla de estos grupos violentos, toman la causa mapuche como un tema, como que fuera el único, y aquí hay otros temas de fondo. El financiamiento de estos grupos claramente viene por otras vías. Probablemente viene del narcotráfico, del robo de madera, entre otros ilícitos que se realizan en nuestra región. Pero lo que no puede pasar es que el Estado deje zonas de la región sin ningún tipo de protección. Aquí también nos tenemos que preocupar de las víctimas y de quienes son atentados siempre. La gente que no puede producir sus campos, sin ir más lejos, los campings mapuches que estaban en la zona del lago Lanalhue, que tuvieron que cerrar porque los grupos violentos no los dejaban avanzar hacia el desarrollo. Las 63 casas que creo que han quemado en Quidico, prácticamente la mitad del pueblo. Esos son los hechos que no pueden pasar y un Estado tiene que estar en defensa también de las víctimas y de las personas que lo están pasando mal. Por eso creemos que este estado de emergencia
es necesario el control en la zona, y lo que no es normal es que hayan grupos disparándole a las fuerzas militares y a carabineros. Usted lo ratifica y lo dijo ayer el presidente Piñera, según él expresó, acá hay crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, usted también lo ratifica, pero claro, también hay una demanda del pueblo mapuche y de algunos grupos organizados no violentos a la que hay que darle respuesta de alguna manera, y esa respuesta, ¿de qué forma se puede construir? Porque la respuesta finalmente va a ser, o la solución va a ser política, tanto como judicial, policial o de control militar. Totalmente de acuerdo, Polo. Yo creo que aquí hay temas que se han arrastrado durante mucho tiempo. Hay un tema incluso que yo diría que es de una necesidad de la revisión de la ley indígena, porque hoy día no se le está dando tampoco la llegada a las demandas, como bien planteas tú, del mundo mapuche. No es posible que tengamos 20 años con el pueblo mapuche esperando el reconocimiento constitucional, entre otros temas, pero nada justifica el nivel de violencia de lo que estamos viendo hoy día. El diálogo siempre ha estado en nuestra región disponible, y quienes nos toca estar en cargos de elección popular en este caso, o cargos públicos, tenemos que estar disponibles a dialogar, a avanzar en soluciones, y eso yo creo que aquí en la región los ejercicios que se han hecho. No olvidemos que en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se hizo una mesa de diálogo donde se sacaron 32 medidas que fueron medidas de consenso entre un grupo diverso que fue liderado por Monseñor Vargas en la región. ¿Qué pasó con eso? Esto queda en los escritorios de la moneda, en el caso del gobierno de la presidenta Bachelet, y nunca avanzó. Hay temas que son importantes que están frenados en el Parlamento. Entonces, aquí hay una responsabilidad también del Estado de no ir avanzando en esa línea, pero le puedo asegurar que la gente en la región lo que quiere es avanzar en paz, y la gran mayoría del mundo mapuche tiene las mismas demandas que tienen los chilenos: salud, educación, vivienda, mejores condiciones de vida, y cómo logramos que en nuestra región de la Araucanía el mundo urbano con el mundo rural logren equipararse y no haya esta diferencia tan grande que tenemos hoy día, con un sector rural muy empobrecido en muchas zonas, con un crecimiento de las comunidades donde no llega el acceso del Estado, por ejemplo, con agua potable rural, con electrificación, que es la labor que por lo menos desde este gobierno regional nos hemos propuesto y hemos estado trabajando. Pero esto no tiene nada que ver con los niveles de violencia, con el asesinato del campesino Allende en Carahue, que fue quemado en su vivienda, o con las imágenes que tuvimos que ver donde sacan a los niños a patadas prácticamente para quemar 10 casas en la misma zona de Carahue. Esos son los temas que no pueden ocurrir, y claramente el diálogo siempre está abierto para poder ir avanzando a buscar soluciones, pero también el diálogo tiene que ser un diálogo sincero y un diálogo en paz, porque nadie puede estar dialogando con una metralleta en la mesa, como lo que hemos visto por estos grupos violentos, que no me cabe duda que no son representativos del mundo mapuche. Así es, importante hacer esa diferencia. Muchas gracias, gobernador, por esta conversación. Nos vemos, buenos días. Muchas gracias, y solamente recordarles que el día 5, 6 y 7 tenemos una consulta ciudadana muy importante en la región, para también ver qué es lo que opina la Araucanía y la ciudadanía referente a este estado de emergencia. Creo que también la voz de la región es importante a la hora de tomar las decisiones en el Parlamento. www.consultaaraucanía.cl. Muchas gracias, gobernador. Muy buenos días, 7 de la mañana con 35 minutos.